Opositando, solo necesito una plaza, solo necesitas una plaza con APPF. Aquí estamos Roberto García, Javi Sánchez. Hola, ¿qué tal? Encantados una vez más de saludaros, de acompañaros unos minutitos en estas pequeñas, en estos pequeños trocitos. Píldoras, ¿cómo? Sí, píldoras, podcast, formato de audio que nos podéis encontrar en todas partes, en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. Nos podéis escuchar donde queráis, también a través de la propia web de APPF, app.es. Ahí nos tenéis en formato audio, en formato vídeo, en formato escrito, en todos los formatos. Estamos desde el último podcast anticipando, presentando en sociedad 10 técnicas de estudio infalibles para preparar nuestras oposiciones. Ya hablábamos de las 5 primeras, que las podemos recordar. Sí, incluso, Roberto. Recordamos el cálculo del tiempo, muy necesario para emprender, para afrontar una posición. La organización, el calendario también de estudio, sí. Los mapas mentales, por supuesto, ese vistazo rápido, ese árbol donde estructuras todos los conceptos, ideas principales y secundarias de una posición. Las reglas mnemotécnicas, ¿no? Que ya hablaremos de ellas largo y tendido. Sí. Ya son unas cuantas y te ayudan a memorizar conceptos. Y, por supuesto, métodos que también pueden ser considerados como reglas mnemotécnicas, métodos de memorización, como por ejemplo el método de las iniciales. Y retomamos esas 10 técnicas de estudio infalibles. Vamos a por la sexta, porque seguimos hablando de métodos. El método de la cadena. El método de la cadena, efectivamente. Otro método, como digo, insisto, para retener información, datos, para memorizar. En este caso, el método de la cadena consiste en lo que viene a ser emparejar palabras de dos en dos. Y para a partir de ahí crear una historia que nos permita memorizar todas las parejas de palabras que hemos creado. Es como un juego mental, ¿no? Sí, es como un juego mental al final para relacionar. Hay una parte un poco farragosa que a todos los opositores les puede costar un poquito más. Hay partes del temario que digamos que son más agradables o que son más vocacionales, incluso porque tocan una temática que te gusta más, que te resulta más atractivo. Hay partes que te pueden resultar un poquito más farragosas. Hay partes, hablando con muchos opositores, muchos coinciden en que las partes de estudio legislativo, estudiar normativas, estudiar historia, en fin, les puede costar más. Pues podemos utilizar este método de la cadena, por ejemplo, ese ejemplo de Franco 1975, Constitución Española 1978, primer presidente Adolfo Suárez. Esa cadena, que es relativamente fácil de estudiar, nos puede ya marcar, digamos, los puntos necesarios que no se nos pueden olvidar para desglosar cada uno de estos puntos. Está claro, ¿no? Al final, si os dais cuenta, lo que acabamos de hacer es una secuencia de persona o personalidad, número y hecho histórico, ¿no? Y a partir de ahí seguirla. Igual que los niños, cuando le ponen sigue la cadena, ¿no? Sigue la secuencia lógica que falta aquí, ¿no? Eso. Pues al final tú puedes hacer tu propio juego infantil para aprender y memorizar datos en una posición. Bueno, pues queda claro el método de la cadena y vamos a por el método de la conversión numérica. Bueno, básicamente lo que viene a ser la conversión numérica, su nombre lo indica, es convertir letras en cifras, en números, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, pues, asociar esas letras siguiendo el lugar que por ejemplo, ocupan en el alfabeto. Por ejemplo, el 0 sería la A, el 1 sería la B y así sucesivamente. Componemos un número que lo recordamos más fácilmente si tienes esa habilidad para recordar mejor, por supuesto, números que letras, y eso te ayuda a sabiendo qué letra asocia a cada número, pues a reconocer una palabra o a recordar una palabra. Luego cada opositor notará cómo hay métodos que le funcionan mejor que otros. Sí. Y cómo hay técnicas que sí le resultan provechosas y otras no. Pero al final sí te invitamos a probar. Te invitamos a probar métodos, técnicas y quedarte con las que realmente notes que tú estás cómodo, que tú le sacas el rendimiento que necesitas. En realidad todas estas técnicas son técnicas probadas que funcionan, han funcionado a muchos estudiantes durante mucho tiempo y, como bien dices, lo único es encontrar aquella que mejor se ajusta a ti. Hay otras un poquito más clásicas, ¿no? Sí, viejos, que son lo hemos hecho todos. Los veteranos del lugar. ¿Cuáles son las técnicas veteranas? ¿De qué estamos hablando? Hombre, pues lo de toda la vida, ¿qué es?
Hacer resúmenes, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, ¿quién no ha hecho un resumen, ¿no? Cuando ha estudiado, bueno, pues en etapas inferiores, incluso en una oposición, ¿no? Bueno, pues escribir está claro que es una buena manera de memorizar las cosas a largo plazo, esa memoria a largo plazo que nos es útil, muy útil en una oposición. Por eso es fundamental, os recomendamos desde aquí, desde APPF, que hagáis resúmenes de los temarios o de los temas que vayáis estudiando y tengáis pues muy localizados esos resúmenes para de vez en cuando también sirvan de repaso, ¿no? Eso siempre funciona. Los resúmenes de toda la vida, esos que ya empezamos a hacer en nuestra época de colegio, de primaria, que ya nos enseñaron a hacer cómo resumir los temas, que eran un poquito largos y extensos. Bueno, pues primero resumimos, también, como no, pues otro clásico, subrayar. De las cosas más importantes. Sí, y ahora hay una infinidad de colores en subrayadores para, además... Antes solo podíamos subrayar en rojo casi. Sí, ¿no? Estábamos el amarillo, el verde, el naranja y poquito más. Ahora hay una tonalidad de colores pastel. ¿Para qué? Pues para que precisamente un opositor con el extenso temario que tenga pueda elegir muchísimos colores para definir claramente una idea, distinguirla de otra idea. Y así sucesivamente. Subraya, no te canses. Y además de resumir, además de subrayar, ¿por qué no recitar? Eso también ayuda. Yo era, por ejemplo, en mi época dura de estudiante, era de los que recitaban mucho. Era una técnica que a mí me funcionaba mucho, el recitar, lo que estás estudiando. Sí, es una manera de conocer lo aprendido, de saber si estás interiorizando todos los conceptos y los estás aprendiendo. Y es un método que va muy bien para las personas, para los estudiantes de oposiciones de educación, ya que lo que permite también es desarrollar habilidades de comunicación que van a ser muy útiles, van a hacer mucha falta en esa profesión que han elegido realizar. Resumir, subrayar, recitar. Una duda que tiene mucha gente que es esto es bueno, esto es malo, estudiar junto a otra gente, estudiar solo o estudiar junto a otros compañeros. A mucha gente le va bien estudiar solo y a mucha otra gente le va bien estudiar acompañado. Hay gente que necesita un poco el apoyo moral de ver a otro. Efectivamente, de ver a otro, sí, y compartir sensaciones, compartir ideas, compartir avances, ¿no? Y en este caso también incluso recitar a la otra persona. Es decir, que esa persona te pruebe. Te voy a contar lo que he aprendido, dime tú si lo estoy haciendo bien. Sí, porque no es lo mismo recitar solo que recitar delante de alguien donde ya está ese factor de vergüenza, ¿no? Sí. De nerviosismo de hacerlo delante de la persona. O sea que bueno, pues ¿por qué no estudiar junto a otros compañeros? También hacer un poco de autotest, hacernos nuestros propios test. Sí, finalmente tendrás que enfrentarte a una prueba, a un test o a una prueba a sorrear, según sea el caso, ¿no? Y hacer pequeños tests o pequeños exámenes previos a tu examen final te va a ser de mucha ayuda como simulacro, ¿no? Simulacro de lo que finalmente tendrás que realizar en una posición, que es el examen final. Y yo creo que como colofón a estos podcasts que estamos hablando de técnicas de estudio, insisto, muchas de ellas ampliables a lo largo de la historia de este podcast, iremos entrando al detalle de muchas de ellas porque algunas de ellas dan para no uno, sino varios podcasts dedicados única y exclusivamente. Y lo haremos, lo iremos haciendo poquito a poquito. Pero en algún punto hay que empezar. Y en este podcast estamos como si nos estuviéramos preparando una oposición. Claro. Estamos planificando. Estructurando, ¿no? Lo que va a venir después. Estamos aquí intentando organizarnos de la mejor manera posible. Ya hemos repasado unas cuantas técnicas, creo que llega el momento de hablar de una que también es merecedora de estar ahí. Y la vamos a insistir mucho a lo largo de los siguientes capítulos, ya lo venimos haciendo, de este podcast de APPF, y es la recompensa al esfuerzo, el premiarte, el tener tu ratito libre de desconexión mental. Lo que prefieras, según sean tus aficiones y tus hobbies, ve al cine, sal a correr, haz aquello que te gusta, ¿no? En definitiva, eso te va a ayudar a coger fuerzas, a saltar con más fuerza, a coger impulso para seguir estudiando y seguir encontrando evoluciones en tu preparación de posición. Hay que encontrar un equilibrio. No, quiere decir que al final la recompensa no puede ser, no podemos dedicar más tiempo a recompensarnos que a estudiar, no os equivoquéis, pero si os lo habéis ganado, si habéis cumplido con vuestros objetivos, si os habéis comprometido y tenéis esa disciplina necesaria para seguir vuestro planning mensual, semanal,
diario, si lo vais cumpliendo, pues tienen que llegar esas recompensas y tiene que llegar esos pequeños premios, ¿no? Exactamente, todo en su justa medida, como bien dices. Hombre, el mayor premio al final sabemos cuál es, ¿no? Hombre, conseguir tu plaza. Solo una. Sí, solo una. Solo necesito una plaza. Solo necesito una plaza. Bueno, pues hasta aquí llega esta edición, este nuevo podcast de APPF. Aquí estamos desentrañando un poquito los primeros aspectos a la hora de preparar, a la hora de organizar vuestra oposición. Hasta el próximo ratito delante del micrófono. Hasta Roberto la próxima. García. Aquí estaremos. De Javi Sánchez con APPF. Adiós.